Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar hoy con nuestro proceso. Estamos en el día 4. Pueden tomar sus apuntes, su Biblia, sus bolígrafos. Vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a ponernos en presencia de Dios Padre. Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Te pido por favor que mudezcas cualquier espíritu que no te alabe. Queremos solamente escuchar tu voz, tu bendita voz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 23. Abran sus Biblias en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Entonces, si el Señor es mi pastor, nada nos va a faltar. Empezamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Como vemos, hermanos, este es un salmo de confianza. Vamos a iniciar entonces teniendo en cuenta 3 puntos. El primer punto, separación de Dios y su palabra. Separarse, ¿eso qué significa? Separarse de su gran amor, de su protección. No te separes de Dios, no te separes de su palabra, de lo que Él te indica a través de la Biblia, a través de los mandamientos, porque eso implicaría separarte de su gran amor y quedarías desprotegido. Eso por un lado. Ahora vamos a ver por otro lado la separación de ti mismo. ¿Cómo es eso? Preguntaría Mara. Al autorrechazarte, al no aceptarte, al sufrir culpa y vergüenza por los pecados que ya te fueron perdonados. Sería separarte de ti mismo y eso es pecado. 3. Separación de los demás, al romper relaciones interpersonales y más entre hermanos en Jesús, en Dios. Podemos tener diferencia, a lo mejor a vos te gusta el verde, a mí el blanco, etc. Pero de allí a lo principal que es la doctrina, la fe en Dios y la obediencia de la Biblia. Separación de Dios, entonces repetimos todo, de Dios y su palabra. Segundo, separación de ti mismo al autorrechazarte, al no aceptarte, al sufrir culpa y vergüenza por los pecados anteriores. Y en tercer lugar, separación de los demás, que sería romper relaciones interpersonales con los hermanos en Dios. En todo esto quiero hacer una aclaración. Cuando uno se autorrechaza o cuando uno no se acepta por algún pecado que cometió en el pasado, eso sería satánico, porque no es de Dios, porque Dios siempre es misericordioso y perdona, pero uno tiene que arrepentirse y no volver a cometer el mismo pecado. Pero cuando uno se arrepiente y ya pide perdón a Dios, se confiesa, no tiene por qué estar con ese sentimiento de culpa de que yo soy culpable, porque eso es satánico también. Entonces, una vez que Dios perdona, ya perdona, siempre y cuando nosotros no volvamos a cometer el mismo pecado. Sí, ahora vemos una cosa, siempre hay semillas y frutos. Eso dice la palabra del sembrador Dios. Raíz, fruto. Ahora, ¿por qué quitar solo el fruto y no quitar la raíz? ¿Por qué quitar solo el fruto y no quitar la raíz?
Para un, para un creyente, más bien una pregunta, para un creyente en Jesús, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás. Satanás y sus ángeles y todos sus seguidores son los enemigos. Pero también puede ser tú mismo. También puede ser vos tu propio enemigo. Ahora vamos a abrir la Biblia. Estos temas tienen muchas citas bíblicas. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Vemos entonces Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. ¿Y cuál sería el propósito de Satanás? El principal propósito. El no perdonar. El no perdonar trae culpa. Porque si te das cuenta, en el verso 10 dice, a quien ustedes perdonen, también yo lo perdono. Lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Es muy importante esto porque si no, no hay perdón. Esta es la base de todo. Si tú perdonas de veras, eres libre y entonces empieza a fluir los dones del Espíritu Santo al perdonar de verdad. Vamos a mirar un poco entonces en Efesios capítulo 6. Entonces vemos Efesios capítulo 6, versículo 11, que dice lo siguiente. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Entonces, vemos cómo tenemos que vestir la armadura de Dios, porque el diablo, Jesucristo lo reprenda, se mete todo el tiempo contigo, se mete con tu familia, con tus finanzas, con tu salud. Hay que repelerlo en el nombre bendito de Jesús. Satanás, recuerden la parábola del sembrador. Si Satanás siembra primero la mala semilla, por lo tanto, la raíz es mala y también el fruto va a ser malo. No hay nada bueno en el enemigo. Veamos cómo va a sembrarte la mala semilla, el demonio, ¿verdad? Uno, te va a empezar con pensamientos impíos, con pensamientos malos. 2, la falta de discernimiento. Y mete basura al pensamiento. Todo eso hay que quitarlo. Todos esos malos pensamientos, toda esa basura, toda esa falta de discernimiento que tienes, te separa, como habíamos visto anteriormente en primer lugar. 1, de Jesús, de Dios. 2, de ti mismo. Y 3, de los demás. Lo que dijimos al principio. Con la santificación que vos tengas en Jesús, se recuperan todas las cosas. ¿Cuál sería entonces el campo de batalla del cristiano con el enemigo? El principal campo de batalla que nosotros tenemos es la mente. Ahí en el pensamiento, ahí empieza, y ahí es la gran batalla que tenemos.
nosotros, los cristianos, librando con las fuerzas del mal. Si nosotros perdemos allí esa batalla, perderemos todo. La santificación en Jesús, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cómo nosotros vamos a conseguir santificarnos en Jesús? Siguiendo, obviamente, su palabra, la Biblia, los mandamientos, sin desviarnos a la derecha o a la izquierda. Enoc, por ejemplo, un gran ejemplo, él caminó con Jesús y Dios se lo llevó. Conocemos eso, ¿verdad? Recuerden que la gran persecución que va a venir es una persecución contra los creyentes y es por parte de Satanás. La ira, allí ya no interviene Satanás, sería la mano de Dios azotando la tierra. Y si la mano de Dios va a azotar la tierra, no va a azotar sobre sus hijos, según lo que está escrito en la Biblia. Ya no estaremos en la ira. Entonces, volviendo a la santificación, también Noé caminó con Jesús y Dios lo guardó en el arca. ¿Qué sería la santificación? La santificación es ser partícipe en el reino de Jesús y remover toda maldad. ¿Qué hacer? En primer lugar, reconocer que estás mal. Si no reconocemos que estamos mal es porque somos orgullosos. Una persona que no reconoce que está mal es una persona orgullosa. Entonces Dios resiste al orgulloso y no tenemos bendición. Entonces, vamos a ver, tenemos miedo, el miedo, tenemos la envidia, la amargura, pueden anotar, el ocultismo, los celos, la acusación, el rechazo y las adicciones. Vamos a ir explicando cada uno de estos detalladamente. Eso, como habíamos visto anteriormente, son los frutos del enemigo. Es lo que se ve a través tuyo. Porque si no quieres, no tienes que tener esos frutos. Recuerden que tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles serían los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo serían dominio propio, paciencia, amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Si estos son los frutos, entonces, ¿cuál sería la raíz? Bien, vamos a empezar a hablar de la raíz de todos estos frutos. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, del miedo, del primer punto que habíamos visto. Timoteo 2. Vamos a ser humildes y aprender, porque nunca hay que decir que ya sabemos todo, porque eso es de orgullosos. Siempre uno va aprendiendo a medida que uno avanza en la vida. Bien, entonces veamos el miedo. Ese sería el fruto. ¿Y dónde está la raíz del miedo? ¿Cuál sería lo que causa, la raíz de este fruto del miedo? Vamos a ver en Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Bien, acá dice, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Entonces, vemos acá que esto es un espíritu, es un demonio que está todo el tiempo allí. ¿Por qué nos dice esto?
porque es un espíritu. Pero el Espíritu Santo nos da, como sabemos, un espíritu de valentía, de fuerza, de fe. En cambio vemos aquí que, porque dice acá, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Vemos que la timidez es un espíritu, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. ¿Cómo viven las personas que tienen miedo constantemente? ¿Cómo viven? Viven asustados, viven preocupados, ansiosos, inquietos. ¿Por qué? Por lo que puede pasar. El 95% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Actualmente, ¿acaso te has quedado sin comer tú y tus hijos? No, ¿verdad? Entonces, estos son miedos y está actuando un espíritu demoníaco que te dice que te vas a quedar sin comer. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre nosotros tenemos que reprender eso, es decir, fuera en el nombre bendito de Jesús. Cuando tenemos algún espíritu de miedo, algún espíritu de susto, de temor, vives asustado, vives ansioso, inquieto por lo que va a ser. Pero lo mejor ni pasa. Es más, declaramos en el nombre bendito de Jesús que no va a pasar, que vas a estar bien, que todos tus temores no van a suceder. Hay que declararlo con fe todo el tiempo. Cada vez que te venga un miedo, hay que declarar con fe la contra declaración a tu miedo. Y siempre hay que reprender en el nombre bendito de Jesús cada miedo que te aparece. El miedo es siempre lo opuesto a la fe. Hay que anotar eso. El miedo es opuesto a la fe. ¿Por qué? Si tienes fe es creer, confiar y obedecer. Si uno tiene fe, uno cree, uno confía, uno obedece. Si tienes miedo, no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Miedo, entonces, como abajito, es lo opuesto a la fe. Eso tenemos que meternos bien en la cabeza. El miedo siempre es opuesto a la fe. Y es un pecado muy feo. La fe y el miedo tienen algo en común. Ustedes van a preguntar, ¿qué pueden tener algo en común? Algo que son completamente opuestos, la fe y el miedo. Pero sí tienen algo en común. Son distintos, sí, son completamente distintos. Tienen algo en común los dos, porque los dos se proyectan hacia el futuro. Los dos entonces se proyectan hacia el futuro. Hay que anotar eso. Anótenlo, por favor. Los dos también tienen algo en común. Exigen los dos ser cumplidos. Bien, entonces vemos que tanto la fe como el miedo se proyectan hacia el futuro y exigen ser cumplidos. En ti. En ti. ¿Por qué? Porque es una promesa del Todopoderoso. La fe exige ser cumplida y el miedo porque no has tenido fe en Jesús y eso es pecado. Entonces, y ya dijimos que el miedo es lo opuesto a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo te agarra y te hace pedazos. La fe viene de Dios, el miedo viene del demonio. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso a Dios o al demonio? Si no tenemos mucha fe, hay que pedirle a Dios
aumentanos la fe. Hay muchas oraciones para aumentar la fe. ¿El miedo es pecado, sí o no? Nos preguntamos. Y la respuesta es sí. Según la Biblia, sí. Cientos de veces la Biblia te dice, no temáis. El miedo es no creerle a Dios. Sus promesas es a Dios las promesas que Dios te da, ¿verdad? Es decirle, tú eres un mentiroso. Y eso es una blasfemia. En pocas palabras, es decirle a Dios. Allí va la explicación de la raíz, ¿verdad? Del miedo, de lo que estamos hablando, del fruto del miedo. Padre eterno, no confío en ti y yo tengo las cosas bajo mi control. Sí, cómo no. Con tu angustia, con las pastillas para depresión, para dormir. No, ¿verdad? Sería decirle a Dios, no confío en ti, yo tomo las riendas de mi vida y entonces lo tengo bajo control yo. En pocas palabras es decirle, Padre eterno, no confío en ti como protector. Es una grosería de las más horribles que hay. ¿Quieres seguir con el miedo por falta de fe? Recuerda todo lo que vimos ahora, ¿verdad? Y todo lo que estamos analizando ahora. Entonces, ¿te das cuenta cuál sería la raíz? Fe y miedo, entonces en síntesis, se proyecta al futuro y exige ser cumplidas siempre. Entonces, ahora vemos Lucas 12, versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Jesús dijo a sus discípulos, no se atormenten por su vida con cuestiones de alimento, ni por su cuerpo con cuestiones de ropa. Miren que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Aprendan de los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni graneros, y sin embargo, Dios los alimenta y ustedes valen mucho más que las aves. Bien, entonces, no se atormenten por su vida por cuestión de alimento, ¿verdad? El miedo, entonces, vemos como acá siempre Dios, Jesús mismo nos dice que no nos atormentemos por nada, confiemos. Entonces el miedo es pecado, los dos se proyectan al futuro, exigen ser cumplidos, el miedo y la fe, ¿verdad? Vamos a estudiar ahora, pasamos ya a la envidia. Vimos el miedo, ahora pasamos a la envidia y los celos. Ese sería el fruto. Vamos a ver la raíz, vamos a analizar cuál sería la raíz de la envidia y los celos. Proverbios 14, versículo 30. Y dice así, la paz del corazón fomenta la salud, pero la envidia corroe los huesos. ¿Qué significa corroer? Eso sería cáncer. Entonces, vemos que ocasiona una enfermedad, la envidia. Ahora vemos Lucas 12, versículo 15. Dice lo siguiente. Después dijo la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Porque por la envidia se llega a la codicia. La codicia y la avaricia desvían tus ojos de Jesús. Por eso al empezar hablamos de la separación de Dios, de su palabra, de su protección. La codicia hace despertar muchas cosas y desvía los ojos de Dios y pones tu confianza en una persona, en un lugar o una cosa. Una persona idolatra a una persona o cosa. Puede ser tu automóvil, tu casa, tu dinero en el banco. Te desvía, te saca del camino. La persona objeto material
lugar o cosa se vuelve en la fuente de tu suministro. Eso sería idolatría. Dios no comparte con otros dioses falsos tu adoración. Lo que se adore, ese es su Dios. Lo que se idolatre, ese es su Dios. Jesús en su celo santo entrega a la gente a sus propias ideas o planes. Por ejemplo, al entregar Dios a la gente que idolatra algo, a sus ideas y sus planes, es que te deja sin protección. Él se aparta y estar sin la protección de Dios en estos momentos difíciles, ¿verdad? Que un ejemplo, que si el dinero es tu Dios, el dinero entonces tendrá que protegerte a ti, no Dios. Si la fe está en ese listoncito rojo que se usa en la muñeca, en la mano, entonces el listoncito rojo deberá protegerte, no Dios. Así es Dios. Dios es un Dios celoso. Él te entrega a tus propias ideas, a tus propios planes. El dinero tendrá que protegerte. El dinero se acaba, eso sabemos. En cambio, la protección de Dios es infinita. La envidia produce contiendas. El no escuchar a la envidia produce paz. La envidia produce muchas contiendas. En primer lugar, porque te separa de Dios. En segundo lugar, te separa de vos mismo, como hayamos visto. En tercer lugar, te separa de los demás. Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Entonces, dime, si hay un atributo bueno en el diablo, Dios lo reprenda. No lo hay. Dios lo reprenda. ¿Cuál es la misión de Satanás? La misión de Satanás sería destruir matrimonios, familias, acaba con amistades. Como vimos en nuestro texto básico, ¿verdad? Te separa de Dios, de su bendición, de ti mismo y de los demás. Alguien que tiene envidia, entonces, y celos, está en pecado porque te comparas con los demás. Vamos entonces a la raíz. Si tienes celos, si tienes envidia, codicia, etc., tú te estás comparando con los demás y acusas a Dios de acepción de personas. Es un pecado muy feo si te comparas con otro, porque tienes envidia, acusas a Dios de acepción de personas. Vamos a ver un poco. Vamos a ver ahora Hebreos 13, versículo 5, y dice: no corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiado: el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Entonces, vamos a anotar eso ahora. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Eso nos dice Jesús, ¿verdad? Que nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Ahora pasamos a Proverbios 16, versículo 24. Y dice así: las conversaciones benévolas son como un panal de miel, agradables al paladar, buenas para la salud. Por eso siempre hay que bendecir. Siempre usa la palabra para bendición. Si tú quieres, vas a ser un canal de bendición para miles. Por lo tanto, entonces, celos y envidia, la raíz es quererse comparar con los demás, decirle a Dios: te acuso de acepción de personas, es entregarse al diablo. Todo esto ocasionan cadenas de enfermedades físicas. Como vimos ahora, pasamos al siguiente tema, que sería el ocultismo. Vemos 2 Corintios 11, versículo 14. Y no hay que maravillarse, pues, si Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Entonces, ¿qué es el ocultismo? Son estrategias que aparentemente, exteriormente, parecen buenas, pero no es así. ¿Cómo opera el ocultismo? Ya vimos acá que Satanás se disfraza de ángel de luz. Aparentemente es bueno,
se disfraza, tiene un disfraz. Dios lo reprenda. ¿Cómo opera el ocultismo? La verdad es ensombrecida ¿para quién? Para los ojos del que cree en eso. Porque la verdad siempre es Jesús, porque Él es la luz. Cuando dice que nos maravillemos, cuando dice no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Son estrategias que aparentemente parecieran buenas, pero realmente no es así. ¿Qué es el ocultismo? La verdad, o sea que para los no creyentes, la verdad es ensombrecida. La verdad no puede ser ensombrecida, pero el ocultismo lo ensombrece. Marcos 8, versículo dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. ¿Qué es el ocultismo? También es alguien o algo en lugar de Dios, que ha sido colocado para ser tu Dios. Como explica la Biblia, se adora parte de la creación. Cuando estos están bajo la impresión de adorar a Dios, pero no. Vean cómo dice, se disfraza de ángel de luz en 2 Corintios 11, versículo 14. En Gálatas 1, versículo 7 al 9, vamos a pasar un poco ahí. 7, o sea que Gálatas entonces 1, versículo 7 al 9. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo le digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, vemos aquí que el ocultismo se opone siempre a la verdad, a la palabra, a Jesús, a su palabra, a todo lo que nos transmitió Dios. Porque la verdad es ensombrecida para los ojos del que cree en eso, en el ocultismo. Por lo tanto, en conclusión, vemos de que sirve quitar los frutos y no las raíces. Siempre tenemos que quitar las raíces de todos esos, las cosas que habíamos visto, el miedo, que hoy vimos, el ocultismo, los celos, la envidia. Nos dimos cuenta de las raíces que ocasiona cada uno de estos temas, ¿verdad? Mañana vamos a hablar del rechazo en la siguiente charla. Bien, ahora vamos a poner en presencia de Dios. Padre eterno, eres bueno, eres misericordioso. Te damos gracias por tu palabra, por tu bondad para con tus hijos. No tenemos nada que ver con el enemigo. Queremos quitar todo fruto y raíz del mal que en nosotros, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que pasen un bendecido día, queridos hermanos. Hasta mañana.